Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Charit Daniela Vega Guerrero, estudiante de Ingeniería Civil, y hoy vamos a explorar un tema fundamental dentro del diseño de experimentos: el análisis de métricas de calidad en estudios experimentales. Este tema es clave en nuestros proyectos debido a que aquí recolectamos una gran cantidad de datos y buscamos que estos proyectos sean confiables, precisos y útiles para tomar decisiones informadas. Imaginemos que estamos diseñando un puente. Si los datos que recolectamos sobre la resistencia del concreto no son precisos o confiables, podrían tomar decisiones que comprometan la seguridad de la estructura. Es por esto que entender cómo se analizan las métricas de calidad es esencial. En este video vamos a cubrir 4 puntos principales. Primero, los métodos estadísticos para analizar datos. Segundo, los indicadores de calidad como precisión, confiabilidad. Tercero, la visualización de datos para detectar patrones. Y cuarto, cómo interpretamos estas métricas para mejorar futuros experimentos. Todo esto aplicado a la ingeniería civil. Así que empecemos. Bueno, como pueden ver en nuestra primera diapositiva, voy a explicar la sección 1, que tiene que ver con los métodos estadísticos para analizar los datos. Primero, vamos a hablar de una herramienta fundamental en la matemática. Este es fundamental en el análisis de datos. Es la media aritmética. Esta es una herramienta básica pero muy poderosa que nos ayuda a resumir un conjunto de datos en un valor representativo. La media aritmética, también conocida como promedio, se obtiene al sumar todos los datos de un conjunto y luego dividir esa suma entre el número total de datos. Es una forma sencilla de entender el comportamiento general de un grupo de números. Bueno, aquí como pueden ver en mi diapositiva, estoy presentando las fórmulas de la media aritmética. Aquí, pues, el símbolo que usamos para representar la media aritmética es una X con un guión encima. Bueno, con una barra encima. O a veces se puede representar con la letra griega mu en estadística. La fórmula es la siguiente. Como pueden ver en la diapositiva, tomamos cada dato, digamos dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, y así sucesivamente, y lo sumamos todos. Y luego esto lo dividimos por el número total de datos, lo que llamamos n, como se puede ver en la fórmula que se presenta en la diapositiva. Para que esto quede más claro, vamos a trabajar con un ejemplo práctico. Primero, aquí pueden presenciar unas resistencias 25, 28, 30, 27 y 29 megapascales. Estos datos pertenecen a 5 cilindros, 5 muestras de concreto que queremos analizar. Aquí se representan las resistencias. La resistencia a la compresión es una medida clave en la ingeniería, porque con esta se determina la calidad del concreto. Y la media aritmética nos ayudará a obtener un valor representativo de estas muestras. Bueno, para poder calcular la media paso a paso, usaremos la fórmula que acabé de mencionar. Primero, sumamos los datos como se presenta en la diapositiva. Sumamos los datos 25, 28, 30. Ahora sí, qué pena. Sumamos los datos 25, 28, 30, 27 y 29. Al hacer la suma, esto nos va a dar un total de 139 megapascales. Ahora, si dividimos esta suma entre el número total de datos, que es 5, entonces tenemos que 139 entre 5 es igual a 27.8. Por lo tanto, la media aritmética de la resistencia a la compresión de estas muestras de concreto es 27.8 megapascales. Este valor nos da una idea general del comportamiento del concreto en términos prácticos. ¿Qué dice esto? Nos dice que en promedio las muestras tienen una resistencia de 27.8 megapascales. Sin embargo, la media aritmética tiene una limitación importante. No nos dice cómo varían los datos entre sí. Por ejemplo, ¿están los valores muy cerca de 27.8 megapascales o hay mucha dispersión? Para responder a esto necesitamos otra herramienta estadística que se llama desviación estándar. Aquí les presento la diapositiva con la desviación estándar, las fórmulas y un ejemplo que les quiero presentar.
Bueno, la desviación estándar mide el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. En otras palabras, pues nos indica cuánto se alejan en promedio los datos de la media. La fórmula para la desviación estándar es un poco más compleja que la de la media aritmética, pero vamos a desglosarla como se presenta en mi diapositiva. Aquí tenemos que, bueno, primero hay que decir que X representa cada dato. Y la X que tiene una barra arriba es la media, que en nuestro caso, y en este ejercicio, que es el mismo anterior, es de 27.8 megapascales. N es el número de datos y el símbolo que se presenta aquí significa que sumamos las diferencias al cuadrado. El término n-1 se usa cuando trabajamos con una muestra, como en este caso que se conoce como la corrección de Bessel. Bueno, vamos a calcular la desviación estándar paso a paso con nuestros datos, o sea, 25, 28, 30, 29. Y esto ya sabemos cuál es la media aritmética porque la calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular la diferencia entre cada dato y la media. Y luego elevamos esto al cuadrado. Para 25, tenemos que 25 menos 27.8 al cuadrado nos da menos 2.8 al cuadrado. Esto es igual a 7.84. Para 28, tenemos que 28 menos 27.8 al cuadrado es igual a 0.2 al cuadrado, lo que nos da como resultado 0.04. Para 30, tenemos que 30 menos 27.8 al cuadrado es igual a 2.2 al cuadrado, que equivale a 4.84. Para 27, tenemos que 27 menos 27.8 al cuadrado es igual a menos 0.8 al cuadrado, igual a 0.64. Y para 29, tenemos que 29 menos 27.8 al cuadrado es igual a 1.2, que esto es igual a 1.44. Ahora, sumamos esas diferencias al cuadrado, o sea, 7.84 más 0.04 más 4.84 más 0.64 más 1.44, y esto nos da un valor de 14.8. Dividimos esta suma entre n-1, que es 5 menos 1, igual a 4, y tenemos que 14.8 entre 4 nos da 3.7. Finalmente debemos tomar la raíz cuadrada de 3.7, lo que nos da aproximadamente 1.92. Entonces, la desviación estándar de nuestras muestras es 1.92 megapascales. Esto significa que en promedio los datos se desvían 1.92 megapascales de la media de 27.8 megapascales. Bueno, si la desviación estándar fuera muy alta, esto podría indicar problemas en el control de calidad del concreto, ya que significaría que las resistencias varían mucho entre sí. Para interpretar este resultado, ponemos lo siguiente. Una desviación estándar de 1.92 megapascales es relativamente baja en comparación con la media de 27.8 megapascales, lo que sugiere que las resistencias de nuestras muestras son bastante consistentes. En ingeniería esto es bueno. ¿Por qué? Porque queremos que el concreto tenga un comportamiento predecible. Por otro lado, tenemos otro método estadístico, ANOVA. El ANOVA es una técnica estadística que usamos para comparar las medias de 3 o más grupos y determinar si hay diferencias significativas entre ellos. En otras palabras, nos ayuda a responder las siguientes incógnitas. Pues, las diferencias que observamos entre los grupos son reales o podrían ser simplemente por azar. ¿Qué pasa con el ANOVA? El ANOVA funciona comparando dos tipos de varianza. La varianza entre grupos y la varianza dentro de los grupos, que mide cuánto varían los datos dentro de cada grupo. Si la varianza entre los grupos es mucho mayor que la varianza dentro de los grupos, es probable que las medias sean significativamente diferentes. Por el contrario, si la varianza dentro de los grupos es mayor, las diferencias podrían ser aleatorias. Pensemos en un ejemplo práctico con nuestro concreto. Supongamos que ahora tenemos 3 lotes de concreto diferentes, de diferentes proveedores. Tenemos lote A, lote B y lote C. Queremos saber si hay una diferencia significativa en la resistencia promedio entre estos dos lotes, entre estos 3 lotes. Así que, primero, tenemos los siguientes datos. Para el lote A,
tenemos 25, 28, 30, 27 y 29 megapascales, que es lo que utilizamos en el ejercicio anterior, que aquí ya tenemos la media. Pero sigamos. Para el lote B tenemos 26, 27, 25, 28 y 24 megapascales. Y para el lote C tenemos 31, 30, 32, 29 y 33 megapascales. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero hay que calcular la media aritmética para cada lote. Entonces, para el lote A ya sabemos que es 27.8 megapascales porque es lo que hemos realizado en los ejercicios anteriores. Para el lote B tenemos que sumar 26, 27, 25, 28 y 24. Esto nos da un total de 130 megapascales y lo dividimos entre el número de datos que es 5. Esto nos da un total de 26 megapascales. Y para el lote C tenemos los datos 31, 30, 32, 29 y 33. Estos los sumamos y nos da un total de 155. Dividimos esto entre 5, que es el número total de datos, y nos da una media aritmética de 31 megapascales. Entonces, las medias son 27.8 megapascales para el lote A, 26 megapascales para el lote B y 31 megapascales para el lote C. Notamos que las medias son diferentes, pero esta diferencia es estadísticamente significativa. Aquí es donde entra ANOVA. Para realizar el ANOVA, primero planteamos las hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis nula nos dice que no hay diferencia significativa entre las medias de los lotes. Es decir, las tres medias son esencialmente iguales. ¿Qué pasa con la hipótesis alternativa? Esta nos dice que al menos dos de los lotes tienen medias significativamente diferentes. El ANOVA calcula un estadístico llamado F, que es la razón entre la varianza. Es la razón entre varianza entre los grupos y la varianza dentro de los grupos. Si este valor F es grande, indica que las diferencias entre las medias son más probables que sean reales. Luego, obtenemos un valor P asociado a este estadístico F. Si el valor P es menor que un nivel de significancia típicamente de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que hay diferencias significativas. Aunque no vamos a calcular el estadístico F a mano porque requiere más pasos, podemos imaginar cómo se vería el proceso. Primero calcularíamos la varianza dentro de cada grupo. Primero calcularemos la varianza dentro de cada grupo. Por ejemplo, para el lote A ya sabemos que la desviación estándar es 1,92 megapascales, lo que indica poca variación interna. Hacer lo mismo para los lotes B y C nos daría una idea de la varianza dentro de los grupos. Luego compararíamos eso con la varianza entre las medias de los grupos, o sea, 27.8, 26 y 31. Y de esta manera tendríamos que el lote C tiene una media mucho mayor que los otros dos, mientras que el lote A y B están más cercanos entre sí, porque estos tienen 27.8 y 26 megapascales. Esto quiere decir que podrían haber una diferencia significativa, especialmente entre el lote C y los otros dos. Si realizáramos el ANOVA, probablemente obtendríamos un valor P bajo, lo que nos llevaría a rechazar la hipótesis nula y concluir que al menos dos de los lotes tienen medias significativamente diferentes. ¿Qué significa esto en términos prácticos? En ingeniería esta información es crucial. Si el lote C tiene una resistencia significativamente mayor, podríamos preferir a ese proveedor para un proyecto donde se necesite concreto más resistente. Sin embargo, el ANOVA no nos dice exactamente cuáles son los grupos diferentes, solo nos dice que hay al menos una diferencia. Para eso tendríamos que usar pruebas adicionales como una prueba post-hot, por ejemplo la prueba de Tukey, que compara cada par de grupos. Además, el ANOVA tiene algunas suposiciones importantes que debemos cumplir. Primero, que los datos dentro de cada grupo deben seguir una distribución aproximadamente normal. Las varianzas dentro de los grupos deben ser similares. Esto se llama homogeneidad de varianzas. Y las muestras deben ser independientes entre sí. En nuestro caso, asumimos que estas condiciones se cumplen, pero en la práctica siempre es bueno verificarlas. En el contexto del concreto, el ANOVA es una herramienta poderosa.
Por ejemplo, podríamos usarlo para comparar diferentes mezclas de concreto, diferentes tipos de curado, o incluso diferentes condiciones de prueba, asegurándonos de identificar qué factores realmente afectan la resistencia del material. Esto puede tener un impacto directo en la seguridad y la calidad de la construcción. Bueno, ahora para la sección 2. Indicadores de calidad de datos. Precisión y exactitud. Bueno, vamos a hablar sobre precisión y exactitud. Dos indicadores de calidad que son esenciales en ingeniería civil y que a menudo se confunden. La precisión mide qué tan consistentes son las mediciones entre sí. Si repetimos una medición varias veces y los resultados son similares, tenemos alta precisión. La exactitud, en cambio, mide qué tan cerca están esas mediciones del valor real o verdadero. En otras palabras, la precisión se trata de consistencia, mientras que la exactitud se trata de corrección. Bueno, imaginemos un ejemplo clásico para entenderlo. En un proyecto de ingeniería civil, supongamos que estamos midiendo el espesor de un pavimento de concreto para una carretera. Usamos instrumentos y obtenemos 20.1 centímetros, 20.2, 20.3, 20.4 centímetros. Estos valores están muy juntos. Hay una diferencia máxima de 0.4 centímetros, lo que indica alta precisión, porque las mediciones son consistentes. Pero si el diseño especifica que el espesor debe ser exactamente 20.0 centímetros, nuestras mediciones están sistemáticamente por encima del valor real, lo que significa que tenemos baja exactitud. Esto podría deberse a que el instrumento no está calibrado correctamente y aunque las mediciones son consistentes, no reflejan un valor verdadero. Pensemos otro ejemplo de ingeniería civil. La medición de la resistencia a la compresión del concreto de un puente, como hemos hecho en ejercicios anteriores. Volvamos a los datos que teníamos anteriormente. Teníamos 25, 28, 30, 27 y 29 megapascales, con una media de 27.8 megapascales y una desviación estándar de 1,92 megapascales. La desviación estándar baja nos indica que las mediciones son precisas, porque no varían mucho entre sí. Pero supongamos que el laboratorio de referencia nos dice que el valor real de la resistencia, según un estándar calibrado, debería ser de 28.5 megapascales. Nuestra media de 27.8 está por debajo del valor real, lo que indica que aunque las mediciones son precisas, o sea, consistentes, no son exactas. O sea, no están lo suficientemente cerca del valor real. Esto podría ser un problema porque subestimar la resistencia del concreto podría llevar a un diseño inseguro para el puente. Ahora, consideremos un tercer ejemplo, la medición del asentamiento de una cimentación en una obra. Si usamos un nivel topográfico y obtenemos 5.5 milímetros, 7.2 milímetros, 6.9 milímetros, 6 milímetros y 6.3 milímetros. Estos valores están muy dispersos, con una diferencia máxima de 1.8 aproximadamente milímetros, lo que indica baja precisión, porque las mediciones no son consistentes. Sin embargo, si el asentamiento real medido con un instrumento de alta precisión es 6.5 milímetros y nuestra media es aproximadamente de 6.3 milímetros, podríamos decir que tienen una exactitud aceptable, porque el promedio está cerca del valor real. Pero la falta de precisión podría ser un problema, ya que la inconsistencia dificulta predecir el comportamiento de la cimentación. ¿Por qué es tan importante la precisión y la exactitud en ingeniería civil? En un proyecto como la construcción de un edificio, un puente o una carretera, las mediciones precisas y exactas son cruciales para garantizar, primero, seguridad y segundo, eficiencia. Si medimos el diámetro de una columna de concreto y nuestras mediciones son precisas pero no exactas, podríamos calcular mal la cantidad del material necesario, lo que aumentaría costos o comprometería la estabilidad de la construcción. Por otro lado, si las mediciones no son precisas, aunque sean exactas en promedio, la inconsistencia podría generar incertidumbre en el diseño, lo que también es riesgo. Bueno, en la práctica, para mejorar la exactitud, podremos calibrar nuestros instrumentos con estándares conocidos. Por ejemplo, antes de medir la resistencia, podríamos usar un bloque de prueba certificado para ajustar el equipo. Para mejorar la precisión, podríamos estandarizar el procedimiento, asegurarnos
de que las condiciones sean las mismas en cada medición, como la temperatura o la posición del equipo. En ingeniería civil a menudo usamos herramientas estadísticas como la desviación estándar para evaluar la precisión y comparamos con valores de referencia para verificar la exactitud. Ahora, pasemos a otro indicador de calidad, la validez. Este es otro concepto fundamental en la calidad de las mediciones. La validez se refiere a si estamos midiendo lo que realmente queremos medir. En otras palabras, nuestro método o instrumento está capturando correctamente la variable que nos interesa. Si no lo hacen, los resultados no serán válidos, sin importar cuán precisos y exactos sean. Pasemos a un ejemplo de ingeniería civil. Esta es la manera que encuentro para entender cada uno de los conceptos que estoy explicando. Bueno, el primer ejemplo, tenemos un ensayo de carga de un puente. Supongamos que queremos evaluar la capacidad del puente para soportar tráfico pesado. Realizamos un ensayo de carga aplicando pesos estáticos en el puente y medimos su deformación. Los resultados son consistentes, hay una alta precisión y están cerca del valor esperado según nuestras simulaciones, o sea, una alta exactitud. Pero hay un problema, el ensayo se realizó en condiciones controladas, sin considerar factores reales como el tráfico dinámico, las vibraciones, el viento, los cambios de temperatura que el puente puede enfrentar en uso real. O sea, en este caso los resultados no son válidos para predecir el comportamiento del puente en condiciones reales. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo lo que realmente queremos medir, la capacidad del puente bajo condiciones de uso cotidiano. Porque es que ¿cómo vamos a medir qué tanta es la deformación controlando cada variable? Nos toca tener en cuenta variables impredecibles. Aunque las mediciones sean precisas y exactas en el laboratorio, esto no refleja la realidad. Por esto comprometemos la validez. Otro ejemplo práctico sería la medición de la resistencia del suelo para diseñar una fundación. Imaginemos que estamos construyendo un edificio y necesitamos conocer la capacidad de carga del terreno. Usamos un equipo para medir la resistencia del suelo y obtenemos 50 kilopascales, 51 kilopascales, 49 kilopascales y 50 kilopascales. Esto indica alta precisión, pero resulta que el equipo que usamos está calibrado para suelos arcillosos y nuestro suelo es arenoso. La resistencia del suelo en arena se comporta de manera diferente. Si el equipo no está diseñado para capturar correctamente esta variable en el tipo de terreno, aunque los datos sean consistentes, no son válidos para predecir el comportamiento de la fundación porque no está midiendo la resistencia del suelo de manera adecuada para ese contexto. Esto podría llevar a un diseño inseguro, como una fundación que no soporte adecuadamente el peso del edificio. ¿Por qué es tan importante esta validez en el campo de la ingeniería civil? Porque nos asegura que nuestras mediciones y pruebas realmente representen las condiciones y variables que queremos evaluar. Si los datos no son válidos, todas las decisiones basadas en ellos serán cuestionables. Por ejemplo, si diseñamos un puente basándonos en un ensayo de carga que no refleja condiciones reales, podríamos subestimar las tensiones que enfrentará, lo que podría resultar en un colapso. O en el caso del suelo, un diseño de fundación basado en datos no válidos podría causar asentamientos excesivos, dañando de esta manera la estructura. Bueno, para garantizar la validez necesitamos elegir métodos y equipos adecuados para los que queremos medir. En el caso del puente podríamos simular condiciones más reales, como usar cargas dinámicas que imiten el tráfico o incluir factores ambientales. Listo. Ahora hablemos de la confiabilidad. Un indicador esencial para garantizar nuestras mediciones en ingeniería civil. La confiabilidad mide la consistencia de los resultados. Al repetir un experimento o medición bajo las mismas condiciones, podemos generar preguntas como ¿obtenemos resultados similares? Si los resultados varían mucho, el método no es confiable y no podemos confiar en los datos para tomar decisiones. La confiabilidad está un poco relacionada con la precisión, porque ambas se centran en consistencia, pero la confiabilidad se enfoca específicamente en la reproductibilidad del experimento a lo largo de múltiples repeticiones. Veamos un ejemplo práctico en ingeniería civil.
Un ensayo de compactación del suelo para una carretera. Primero, la compactación del suelo es crucial para garantizar que el terreno soporte el peso del pavimento y del tráfico. Realizamos el ensayo de compactación 3 veces en la misma muestra de suelo bajo las mismas condiciones y medimos el porcentaje de compactación. Obtenemos 95, 96 y 94%. Estos valores están muy cerca entre sí, con una diferencia máxima de 2%, lo que indica que el método es confiable. En caso tal de que hubiéramos obtenido resultados muy diferentes, como 90%, 85%, 98%, el método no sería confiable, porque los resultados no son consistentes y no podríamos confiar en ellos para predecir el comportamiento del suelo. Quería dar otro ejemplo, pero se me está recortando el tiempo. ¿Por qué es tan importante la confiabilidad en ingeniería civil? A ver, porque necesitamos datos en los que podamos confiar para diseñar estructuras seguras y eficientes. Si los ensayos no son confiables, los datos serán inconsistentes y no podremos predecir con certeza el comportamiento de los materiales o la estructura. Por ejemplo, si los ensayos de compactación del suelo no son confiables, podríamos construir una carretera sobre un terreno que está inadecuadamente compactado. Esto podría causar hundimientos o grietas. O sea, se pierde prácticamente todo lo que se hizo. Sobreestimar la capacidad de una columna, por ejemplo, o subestimarlo, compromete la seguridad de un edificio. O si las pruebas de carga de un puente no son confiables, no sabremos si el puente puede soportar las cargas reales del tráfico. O sea, garantizar la confiabilidad. Para garantizar esta, primero que debemos hacer, estandarizar los procedimientos y las condiciones de los ensayos. Por ejemplo, asegurarnos de que el equipo esté calibrado, que las muestras sean homogéneas y que factores como la temperatura o la humedad sean controlados. En ingeniería civil a menudo usamos protocolos estrictos y repetimos los ensayos varias veces para verificar la confiabilidad de los datos, porque es que hacer esto de mala manera lleva muchos gastos económicos y pues muchas vidas se pueden perder. A ver, tenemos la sección 3, visualización de datos. La visualización de datos es el proceso de representar la información numérica en formas gráficas como diagramas, gráficos o tablas, de manera que sea fácil entenderlos. En nuestra carrera, donde manejamos grandes cantidades de datos, estas visualizaciones son esenciales porque nos ayudan a identificar patrones, tendencias y errores de manera rápida y visual, sin necesidad de analizar largas listas de números. Vamos a explorar 3 tipos de visualizaciones: el histograma, el gráfico de dispersión y las tablas. Primero explicaré qué es cada uno y luego cómo se aplican en nuestro contexto. Tenemos como primero el histograma. Un histograma es un tipo de gráfico que muestra la distribución de un conjunto de datos numéricos. Se divide el rango de los datos en intervalos y se cuenta cuántos datos caen en cada intervalo. En el eje de X se colocan los intervalos de los valores y en el eje Y se coloca la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece un valor en cada intervalo. Esto nos permite ver si los datos están concentrados en un rango, si hay valores atípicos o si siguen un patrón, como una distribución normal. En ingeniería civil, un histograma puede ayudarnos a analizar la variabilidad de un material. Por ejemplo, tomemos en cuenta muestras de resistencia del concreto, incluyendo las que ya conocemos, que lo hemos hecho anteriormente, la de 25, 28, 30, 27 y 29 megapascales. Si creamos un histograma con intervalos de 20, 23 megapascales, 23, 26 megapascales, 26, 29 megapascales y así sucesivamente, podríamos ver que la mayoría de las resistencias están cerca de la media, o sea 27.8 megapascales, formando una curva en forma de campana. Esto indica una distribución normal, lo que es bueno porque significa que el concreto tiene un comportamiento predecible. Pero si el histograma muestra picos en valores muy bajos, como 20 megapascales, o muy altos, como 35 megapascales, podríamos detectar un problema en la mezcla del concreto que podría afectar la seguridad de una estructura. Tenemos otro método de visualización de datos, el gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es una representación visual que muestra la relación entre dos variables. Cada punto en el gráfico representa un par de valores. Una variable se coloca en el eje X y la otra en el eje Y.
Este tipo de gráfico es útil para identificar correlaciones, es decir, si una variable aumenta o disminuye cuando la otra cambia. En nuestro ámbito profesional podemos usar un gráfico de dispersión para analizar cómo un factor afecta el rendimiento de un material. Por ejemplo, supongamos que queremos ver si la temperatura ambiente afecta la resistencia del concreto en un proyecto de carretera. Graficamos la temperatura ambiente en el eje de las X, podemos colocarlo de 15 a 35 grados centígrados y la resistencia en el eje Y de 20 a 35 megapascales. Cada punto representaría una muestra. Una tomada a 20 grados centígrados con una resistencia de 27, otra de 30 grados centígrados con una resistencia de 25 y así sucesivamente. Si los puntos forman una línea descendente, hay una correlación negativa. A mayor temperatura, menor resistencia. Esto nos indicaría que el concreto se debilita en climas cálidos y podríamos ajustar la mezcla o el proceso de curado para mejorar su rendimiento. Si los puntos están dispersos, sin un patrón claro, no hay correlación, lo que significa que la temperatura no es un factor significativo en este caso. Finalmente, tenemos otro método de visualización que es las tablas. Las tablas en el contexto de visualización. Una tabla es una forma de organizar datos en filas y columnas para resumir información de manera clara y estructurada. Cada fila suele representar un elemento como una muestra o un punto de medición y cada columna representa una variable como un valor medido o una condición. Las tablas son útiles para comparar datos específicos de forma rápida, aunque no son tan efectivas para ver tendencias como los gráficos. En ingeniería civil, las tablas pueden ayudarnos a resumir resultados de ensayos. Por ejemplo, en un ensayo de carga en un puente, podemos crear una tabla que muestre la deformación en diferentes puntos. En el punto A, con 2.1 milímetros, en el punto B, con 2.5 milímetros y en el punto C, con 1.9 milímetros. Esta tabla nos permite comparar fácilmente los valores y detectar si algún punto tiene una deformación inusual que requiera atención. La clave para usar tablas es elegir el formato claro y organizado que facilite entender los datos, evitando que se vuelva confusa y con demasiada información. Bueno, en resumen, para la sección 3 de visualización de datos, la visualización de datos es una herramienta poderosa. Un histograma nos muestra la distribución de datos como la resistencia del concreto, ayudándonos a identificar, a evaluar su variabilidad. Un gráfico de dispersión que nos permite analizar relaciones entre variables como la temperatura y la resistencia para tomar decisiones acertadas. Y las tablas resumen los datos clave como los resultados de ensayo de carga que facilitan la comparación. Elegir el tipo de visualización adecuado es esencial para interpretar los datos de manera efectiva y garantizar la calidad y la seguridad de nuestras estructuras. Espero que esta explicación les haya aclarado un poco cómo usar estas herramientas en nuestro trabajo. Finalmente, en la sección 4, interpretación de las métricas para mejorar futuros experimentos. Bueno, la interpretación de las métricas implica analizar los resultados de nuestras pruebas y experimentos para identificar áreas de mejora en el diseño, los procedimientos o los materiales. En ingeniería civil, aclaro, esto es crucial porque nos permite optimizar procesos, reducir errores, garantizar la seguridad de las estructuras. Y pues aquí vamos a explorar 3 aspectos claves para esta interpretación: la desviación estándar, el margen de error y un ejemplo práctico con ANOVA, y cómo cada uno nos ayuda a planificar los mejores experimentos. Primero hablemos de la desviación estándar. Como métrica para interpretar y mejorar, esta mide la dispersión de los datos respecto a la media. Una desviación estándar indica mucha variabilidad, lo que puede señalar inconsistencias en el proceso. En nuestro ejemplo anterior, que realizamos con 25, 28, 30, 27 y 29 megapascales, la desviación estándar fue de 1.92 megapascales, lo que es relativamente bajo, indicando que las resistencias son consistentes. Pero si en un futuro experimento obtenemos una desviación estándar alta,
como 5 megapascales, esto podría indicar problemas en el proceso de mezclado o curado del concreto, como variaciones en la proporción del cemento o agua. Interpretar esta métrica de cada lote, como lo hicimos en los ejercicios anteriores, aquí debemos procurar asegurar que las proporciones sean exactamente las mismas. Debemos controlar mejor las condiciones de curado y la humedad y la temperatura. Esto nos ayudará a reducir la variabilidad y obtener un concreto más predecible para proyectos como columnas o pavimentos. El segundo punto es el margen de error, que también es importante para planificar experimentos futuros. El margen de error mide la incertidumbre en nuestras mediciones y nos indica cuánta confianza debemos tener en los resultados. En nuestro ámbito profesional, un margen de error bajo nos da más seguridad en los datos, mientras que uno alto puede requerir más pruebas. Por ejemplo, un ensayo de asentamiento del suelo para una fundación. Supongamos que tenemos un asentamiento promedio de 6 milímetros, pero con un margen de error de 2 milímetros. Esto significa que el asentamiento real podría estar entre 4 y 8 milímetros. Si el diseño del edificio requiere un asentamiento máximo de 5 milímetros, este margen de error alto nos dice que no podemos confiar completamente en los resultados y necesitaríamos más muestras para reducir la incertidumbre. Para un futuro experimento podríamos aumentar el número de mediciones o usar un equipo más preciso, como un nivel topográfico de alta precisión para obtener un margen de error más pequeño y tomar decisiones más seguras. Finalmente, voy a explicar un ejemplo práctico para la ANOVA. Así, de esta manera, aprendemos a interpretar métricas de manera que podamos mejorar nuestros experimentos. Usamos ANOVA, que aplicamos en nuestros lotes de concreto en los ejercicios anteriores. Recordemos que comparamos 3 lotes, lote A, lote B y lote C. El lote A tenía una media de 27.8 megapascales, el lote B de 26 megapascales y el lote C de 31 megapascales. Y el ANOVA nos mostró que hay diferencias significativas, especialmente entre el lote C y los otros dos. Interpretar estas métricas nos dice que el lote C tiene una resistencia mucho mayor, lo que podría deberse a una mejor mezcla de condiciones de curado. Para un futuro experimento podríamos investigar qué hizo que el lote C fuera más resistente. Por ejemplo, una proporción diferente de cemento, un aditivo especial, un tipo de curado más largo. Si descubrimos que el lote C usa un aditivo que mejora la resistencia, podríamos aplicarlo en los otros lotes para aumentar su calidad. También el ANOVA nos mostró que la variabilidad dentro de cada lote era baja, o sea, una confiabilidad alta. Pero si en un futuro experimento encontramos que un lote tiene mayor variabilidad, podríamos revisar el equipo o el procedimiento para asegurar la consistencia. En resumen, finalmente, el análisis de métricas de calidad es una herramienta poderosa en ingeniería civil. Usamos métodos estadísticos como la media, la desviación estándar y el ANOVA para entender nuestros datos. Evaluamos indicadores de calidad como precisión, exactitud, confiabilidad, etc., para asegurar la calidad. Visualizamos los resultados para detectar patrones y usamos esta información para mejorar nuestros experimentos y proyectos. Esto no solo nos ayuda a diseñar estructuras más seguras y eficientes, sino que también fortalece nuestra capacidad para comunicar hallazgos de manera clara y profesional. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.